Y vamos a comenzar con la información que ayer generó mucho revuelo con el anuncio del vocero presidencial de la disolución de la AFIP, de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, y la creación en su lugar de la ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Bueno, todavía no está implementado. De hecho, si vos ingresás ahora a la página arca.gov.ar, no te vas a encontrar con esta nueva agencia, sino con la Agencia de Recaudación de Catamarca, que tiene el mismo nombre, ARCA. Así que habrá que ver cuál va a ser la página web para hacer los trámites habituales en los que uno, por ejemplo, ingresa a la AFIP para poder, por ejemplo, facturar online o pagar su monotributo. ¿Cuál es el centro del anuncio de ayer? Es básicamente por ahora un anuncio de ajuste de empleo y también de ahorro por lo que se llama una cuenta de jerarquización, que es un porcentaje de la recaudación que puede llegar hasta el 0,65% de la masa de recursos, que se distribuye en formato de bono entre los trabajadores, tanto jerárquico como del personal inferior. ¿Y cuánto podía llegar a ganar, por ejemplo, el administrador general de ingresos públicos, el jefe de la AFIP? Bueno, más de 30 millones de pesos. Más de 30 millones de pesos, y de hecho los directores, el director de la DGI o de la Dirección General de Aduanas, podía superar los 17 millones de pesos. Estamos hablando que hoy el sueldo del presidente se lo congeló más o menos en 5 millones de pesos. El total dice, bueno, vamos a eso como mínimo a eliminar esa cuenta y a reducir el personal. El gobierno promete que con esta reforma también se va a mejorar la capacidad recaudatoria que va a tener la ARCA. Lo que no explicó es cómo, o sea, de qué modo esta transformación, que es eliminar cargos jerárquicos y también del personal inferior y reducir lo que ganan, en qué medida eso se va a traducir en una mejora en la recaudación. Eso no quedó explicado. Lo que sí está claro que a esta hora, por lo menos, para el contribuyente no va a cambiar nada. O sea, eventualmente cuando uno entre a la página de la ex AFIP, ahora ARCA, va a haber un logo distinto, un color distinto de la página, pero todas las herramientas tributarias van a seguir siendo las mismas. ¿Cuáles son los números que anunció el gobierno sobre los cambios que va a tener a nivel personal? Los siguientes, que se va a eliminar el 34% de la estructura, un poco más del 40% de cargos jerárquicos, el 31% de los cargos inferiores, son algo más en total de 3.155 empleados los que van a verse desafectados, la mayoría que habían ingresado a la AFIP en los últimos 4 años. El otro día Virginia nos contaba con el anuncio de que a fin de año va a haber una suerte de evaluación de idoneidad del personal. Se había pensado especialmente para la AFIP porque habían detectado que había mucho personal que había ingresado que no tenía en muchos casos el título secundario, y la pregunta era qué función específica cumplía vinculado con la recaudación. Ahí entiende el gobierno que había mucho cargo político que había ingresado con la administración anterior. 3.155 son los cargos que anunció el gobierno que se van a anular. Y el monto que dice el gobierno que va a ahorrarse por año son unos 6.400 millones de pesos. De vuelta, especialmente por haberse eliminado ese bono que cobraba el personal jerárquico y que cobraba también estos más de 3.150 agentes que van a dejar de estar. De todos modos, lo que no se va a eliminar es ese plus salarial que recibe el personal inferior, porque entienden que ya es un derecho adquirido, con lo cual ahí tendrían un problema legal, que no lo tienen con el personal jerárquico, que tiene una designación política. O sea, vos decís, el sueldo es este y te la tenés que bancar, no hay derechos adquiridos con los cargos jerárquicos. Después del anuncio, el presidente Javier Milei posteó esto en su cuenta de Instagram, que es un posteo que había hecho el Nick, el diseñador, el humorista. Saluden a la AFIP que se va, menos Estado, y dice AFIP, que era el acrónimo para Nick de Argentinos Forreados y Peloteados, muy en el tono presidencial. Y después, unas horas más tarde, hoy, el presidente postea otro tuit, otra viñeta de Nick. Feliz cumpleaños, señor presidente. Al fin un presidente que cumple.
Ahí está Nick celebrando al presidente, que hoy precisamente está cumpliendo 54 años. Nació un día como hoy, el 22 de octubre de 1970.